En este video vamos a hablar de las acciones que pagan dividendos. Vamos a aprender a analizarlas, vamos a aprender a valorarlas y quédate hasta el final porque les voy a regalar una tabla para calcular cuánto capital se necesita para vivir de los dividendos que paga una acción. Bueno, para comenzar, les recuerdo que esto no es una asesoría financiera, no es una asesoría de inversión, es una opinión netamente personal, informativa y educativa. Para empezar a hablar de los dividendos hay que entender esta diferencia, que es radicalmente importante, la van a ver en cada análisis que hagan de cualquier empresa o ETF. Si, si estamos hablando de una empresa que distribuye utilidades, quiere decir que paga dividendos. Distribución significa que parte de las utilidades que obtiene la empresa anualmente se distribuye a sus accionistas vía dividendos. Por el contrario, están las compañías que acumulan, y es decir, que las utilidades que obtienen año a año las reinvierten para su negocio. Ninguna es buena o mala. Vamos a entender un poquito cómo analizar esa situación. Hay personas que les gustan las compañías que acumulan porque reinvierten en valor, reinvierten en el core de su negocio, por ende son compañías que tienden a crecer mucho más y a que generan más valor. Las que distribuyen, por lo contrario, su estrategia es distribuir precisamente y atraen inversionistas porque son inversionistas que les interesa el flujo de dinero. Hay diferentes tipos de compañías que pagan dividendos. Hay unas que las llamamos High Dividend Stock, que son empresas que pagan dividendos muy altos. Muy altos es por encima del 5% inclusive, o en Colombia que vemos dividendos por encima del 10%. Son empresas que se dedican a distribución de dividendos y por ende ese es el atractivo más importante. Son empresas que quizás su valor crece menos en el tiempo. Los REITs, que son empresas en Estados Unidos que se dedican a la gestión inmobiliaria, es decir, compran activos inmobiliarios, los arriendan, los venden y los compran. Su foco es la generación de dividendos vía arriendos o vía administración de propiedad raíz. Son muy interesantes porque nos exponen al sector inmobiliario en Estados Unidos, pero nos desligan de la administración, la gestión y demás y pagan dividendos supremamente altos. Los value stocks, por el contrario, son empresas entonces que su core de negocio es generar valor, no distribuir. Entonces vamos a encontrar value stock que pagan dividendos, pero son realmente muy bajitos. Para obtener grandes sumas de dinero vía dividendos habría que tener una gran cantidad de acciones de este tipo. Un ejemplo es Apple. Apple paga un dividendo menos del 1% y quienes obtienen grandes dividendos de Apple son los grandes inversionistas tipo Warren Buffett. Pero una persona como nosotros, pues no se va a hacer rico vía dividendos de una acción como Apple o otro tipo de acción que consideramos de value, que son empresas que su mayor parte de utilidades la reinvierten. Entonces, cómo los evaluamos? Primero, siempre en las plataformas que ahorita vamos a verlas, van a encontrar un concepto que es el yield. El yield es el porcentaje según el valor de la acción que está pagando en dividendo. Entonces, si encuentran que un yield es del 10% es porque el 10% del valor de la acción se está pagando anualmente vía dividendo. El yield se mueve, es dinámico porque en cuanto cambia el valor de la acción, pues el yield también cambia, ¿sí? Entonces, en el momento de analizar una compañía, revisen el valor del yield para ver si es un dividendo atractivo o no, según el resto de la valoración. El payout ratio es el valor que está utilizando la compañía de sus utilidades para poder pagar dividendos. Eso es supremamente importante porque nos dice qué tanto porcentaje de la utilidad anual que obtuvo la compañía se tiene que usar para pagar, para ser responsable con el pago de dividendos a sus accionistas. Entonces, tenemos que buscar payout ratios muy bajos. Ojalá siempre buscamos payout ratios menores al 50%, que nos indicaría que el menos del 50% de las utilidades de la compañía se están utilizando para distribuir dividendo a los accionistas. Un payout ratio elevado por encima del 50, 60, 70% nos está indicando que la gran parte de la utilidad se va en pago a los accionistas, por ende les está quedando muy poco a la compañía para reinvertir en capital de trabajo, en tecnología, en innovación, etcétera.
Es muy importante cuidar la estabilidad del dividendo, ver a lo largo de los años cómo ha sido el pago del dividendo, si ha ido creciente o por lo menos constante. Hay un concepto interesante que son lo llaman las aristocrats de dividend, son compañías que a lo largo de muchos años han mantenido estable el pago de su dividendo. Esas compañías son muy interesantes porque nos da seguridad de que en el transcurso del tiempo, por más que han habido pandemias, crisis financieras, crisis inmobiliarias, esa compañía ha seguido constante en el pago de su dividendo. Por ende, son compañías muy interesantes. Mi sugerencia es que al menos durante los últimos 10 años veamos un dividendo creciente o mínimamente constante en ese tiempo. Hay algo que muy pocas personas hablan cuando ustedes ven la mayoría de videos en YouTube o cursos, jamás te hablan de los impuestos. Y eso te hace perder gran parte de la utilidad de un dividendo. Porque obligatoriamente para la mayoría de países, si no es que son todos, vas a tener que pagar un dividendo por el impuesto que recibes. Y si no metes esa variable en la ecuación, estás haciendo unas cuentas completamente equivocadas. Los impuestos, ¿cómo funcionan? Si no eres residente de Estados Unidos, inmediatamente, automáticamente recibes un dividendo, el broker te va a restar el 30% del dividendo que te pagó. Automáticamente, no es opcional. Si estás invirtiendo en empresas europeas y lo estás haciendo desde un broker americano, el impuesto que te va a reducir es del 15%, es un impuesto más bajo. Para fondos o para acciones listadas en Irlanda a través de la Bolsa de Londres, el impuesto es del 0%, ¿sí? Para no residentes de Estados Unidos. Así que el broker americano no te va a reducir absolutamente nada si es un activo listado en Irlanda. Eso es un tip bastante interesante. Para Colombia, luego de que reportes los dividendos en Colombia, los dividendos se van a sumar al total de tus ingresos y va a aplicar la tarifa progresiva. Te recomiendo que esto lo consultes con un contador, ya que yo no soy un contador, pero por favor ten presente que en Colombia, traigas o no traigas los dividendos, los tienes que reportar y se va a sumar a tu cédula como tal tributaria. Si, por ejemplo, tú perteneces al rango del 15%, eso va a sumar en tus ingresos del año y te van a, digamos, sacar el 15% de lo que ganaste de los dividendos. Entonces, el mensaje acá es que esto no es gratis. Ganar dividendos también implica un aspecto tributario que se tiene que tener en cuenta. Vamos a continuación entonces a ver algunos ejemplos directamente en una de las plataformas que uso, es Seeking Alpha. A lo largo pues de los videos de YouTube voy a ir mostrando algunas de las plataformas que uso. Esta es una de ellas, Seeking Alpha. Vamos a ver diferentes tipos de empresas que pagan dividendos, como lo acabamos de ver. Aquí, por ejemplo, estamos viendo Bradesco. Es una compañía que paga un dividendo bastante alto, un yield del 6,4%. Quiere decir que a precio de hoy, esta es una empresa que lo que vale hoy la acción, el 6,4% anual te va a pagar en dividendo. Vamos a ver los otros elementos que hablamos ahorita, el payout ratio, por ejemplo. Entonces, el payout ratio de Bradesco es del 28%, es muy buen payout ratio. ¿Qué significa? Que está utilizando el 28% de sus utilidades para pagar los dividendos. Vamos a ver el caso de Apple, por ejemplo. Un yield del 0,53 es una empresa del tipo value que hablamos, paga un yield bastante bajo. Y vamos a ver el payout ratio, por ejemplo. Payout ratio del 15%. El 15% de sus utilidades la está usando para pagarle para pagarle los dividendos a los accionistas. En esta sección de dividends podemos ver cómo a lo largo del tiempo ha sido el pago de ese dividendo. Entonces, si ven, miren que tiene una curva bastante creciente, ¿sí? Miren que por lo general ha sido un dividendo que ha crecido en el tiempo. Eso también es interesante. Vamos a esta otra compañía. Se trata esto ya es un rate, Realty Income Corporation, paga un rate del 6,12%. La mayoría de rates están por encima del 6%. Y
nada, es bien interesante ver cómo gran parte de sus utilidades, los REITs, de hecho por ley, los REITs tienen que pagar un porcentaje de sus utilidades obligatoriamente como dividendos. Entonces miren que en este tipo de compañías, que su core de negocio es repartir dividendos, gran parte de su utilidad está siendo distribuida. Y por último vamos a ver el ejemplo de Johnson Johnson, que es una de las empresas de valor que paga muy buen dividendo, es del 3.23, es de las empresas que más los inversionistas les atrae por su dividendo. Así que ahí estamos viendo como toda la combinación, menos del 50% es utilizado. Está interesante porque si bien paga un yield alto, para una empresa americana un yield del 3% es alto, menos del 50% de su utilidad la está usando para eso. Y si vemos la historia de el pago de dividendo, miren que también es una de esas aristocrat dividend stock que ha tenido a lo largo de muchos años un dividendo constante o creciente. Para terminar entonces, como te prometí al final del video, iba a responder la pregunta si es posible de vivir de los dividendos. Si es posible, si se hacen los cálculos adecuados. Vamos a tener esta tablita y si me escribes en el comentario de este video y me escribes por el inbox de mi Instagram ovala.co, te voy a regalar este Excel para que hagas tus propias cuentas en las cuales vas a poder proyectar cuál sería el dividendo que esperas tener para poder vivir. Entonces mensualmente vamos a hacer este ejercicio, este ejemplo, con un dividendo mensual de $1.000. Eso significa un dividendo anualizado de $12.000. No necesariamente mensualmente va a llegar los 1.000 porque hay empresas que pagan mensual, otras trimestral, etcétera, pero vamos a proyectarlo de esa manera, un dividendo anualizado de $12.000. Y vamos a asumir que en promedio con las empresas que estoy invirtiendo voy a tener un yield del 6%. Si hacemos esa fórmula que en el Excel que te voy a regalar la vas a tener automática, es para tener ese dividendo vamos a tener que tener un capital más o menos de $200.000. Ese capital, por supuesto, se va construyendo en el tiempo a través del interés compuesto y demás, no tiene que ser de inmediato, a menos que los tengas. Pero aquí vamos a restar dos cosas que muy pocas personas explican y yo te lo voy a explicar muy detalladamente. Vamos a incluir los impuestos en Colombia, que asumimos acá un 35%. Lo asumo así porque una persona que tenga este capital es muy seguro que va a estar en este rango, pero cada persona está en un rango diferente. Así que asumimos un impuesto anual del 35% por esos dividendos. Recuerda que no es necesario que tengas que traer los dividendos a Colombia para declararlos. Solo por el hecho de que el broker te los pague ya es un momento para declararlos. Hay que restar la seguridad social. Dado que tenemos este valor mensual, somos ya un rentista de capital. También te invito a que en Instagram explicamos en un post a detalle qué significa ser rentista de capital y por qué tengo que pagar eh, salud y prestaciones sociales por eso. Aquí también los estimé las prestaciones sociales que se tienen que pagar por estar recibiendo esta renta mensual. Para el final, miren que empezamos con una expectativa de $1.000 y llegamos a $643, que sería lo que realmente recibiríamos. Entonces, basados en estos cálculos, respóndete si es posible con estos datos vivir de los dividendos. Para terminar, quiero dejarles tres tips muy importantes de cómo deberían evaluar ustedes esas compañías si quieren vivir de esos dividendos. Elegir siempre empresas muy sólidas, ya les enseñé cómo hacerlo, que siempre se apalanque el del interés compuesto. Los pagos de dividendos mientras yo construyo ese capital, siempre reinviértalo en comprar más acciones. De esa manera mi patrimonio va creciendo y por eso la base sobre la cual recibo dividendos va creciendo y eso es una magia llamada interés compuesto. Y nunca olviden incluir los impuestos de la ecuación. Los impuestos son inevitables, no hay forma de evitarlos. Así que no los olviden, no los o eviten en los cálculos porque vas a pasar un mal momento pagando quizás una penalidad por no declarar esos impuestos y sumándole la mora que cobra el gobierno. Si te gustó este video, todos los tips que te di, la mejor recompensa para nosotros, para ayudarnos a crecer este canal, es que te suscribas, dale suscribir abajo, vamos a estar generando muchísimo
más contenido de valor, vea nuestra red social que es Instagram en ovala.co, nuestro portal de ovala.co que también tiene reseñas y tips.